Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Amén, hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Nuevamente es para mí un privilegio el poder entrar a la comunidad de sus hogares trayéndoles la palabra del Señor en esta noche. Quiero que por favor rápidamente ahí donde ustedes están puedan abrir sus Biblias en Santiago capítulo 5 y verso 16. Quiero leer este versículo en la Nueva Traducción Viviente. Creo que el Señor ha puesto un tema en mi corazón que va a ser de mucha bendición para sus vidas. Y quiero que rápidamente vayamos al contenido de esta prédica. Santiago capítulo 5 y verso 16 en la Nueva Traducción Viviente. Voy a leer la segunda parte que dice: la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Lo voy a leer nuevamente. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Permítanme orar por un momento. Gracias, Señor, te doy porque en esta oportunidad tú me permites traer tu palabra. Quiero pedirte que por favor traigas claridad a mis pensamientos y a mi mente para que pueda compartir de manera clara el consejo de tu palabra en esta noche, que el mensaje pueda ser de gran bendición para mis hermanos. Señor, que tú les hables. Espíritu Santo, háblale por favor a tu pueblo, Señor, y comunícales tu verdad. Tu palabra es verdad. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Mi tema de esta noche es orando por nuestros seres queridos no salvos. Todos nosotros que somos cristianos conocemos por lo menos a una persona a la cual nosotros queremos que no conoce al Señor. Y una de las claves o una de las herramientas que nosotros podríamos utilizar para alcanzarlos no solamente es ir con ellos a hablarles acerca de Cristo, sino también estar persistentemente orando por ellos. La oración del justo, la oración eficaz del justo puede mucho. Sabemos que eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero yo quiero extender un poco más esta idea en esta noche de por qué nosotros deberíamos de permanecer orando por nuestros seres queridos que no son salvos. La Madre Teresa de Calcuta decía: cuando oro, las coincidencias pasan, y cuando me detengo, no pasan. Y nosotros podemos provocar en el mundo espiritual
que ciertas cosas por la mano de Dios y por su voluntad ocurran mientras nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios para que estas cosas sucedan. En el año de 1849 había de hecho una mujer llamada Emilia. Esta mujer Emilia tenía un hijo de 17 años. Lo que estaba sucediendo con este hijo es que él estaba perdiendo su fe. Y esta mujer, como madre cristiana, estaba muy preocupada por la eternidad y por la salvación de su hijo. Y un día ella tuvo que salir de viaje a una ciudad que estaba muy lejana al lugar donde él vivía. Y donde ella vivía, quiero decir. Y cuando ella se encontraba en este viaje, de repente en cierto momento ella sintió como una urgencia dentro de ella para orar por su hijo que se estaba apartando del Señor. Y no solamente sintió esta urgencia para hacer una pequeña oración por él y ya, sino que sintió esta urgencia de orar y seguir orando. Y ella literalmente se apartó de las demás personas con las que ella estaba y se apartó para orar por horas por su hijo, hasta que después de tantas horas que estuvo orando, el Señor le dio paz en su espíritu y le dio testimonio de que la obra en el corazón de su hijo había sido hecha. Mientras todo esto sucedía, su hijo estaba a kilómetros de distancia leyendo un libro cristiano y el escritor estaba dando un comentario acerca de la crucifixión de Cristo y él precisamente estaba leyendo esta parte donde Jesús dijo las palabras consumado es. Y mientras eso estaba sucediendo, este joven se quedó viendo el libro y pensó, pues si Jesús dijo consumado es, ¿qué más falta por hacer? ¿Qué más queda? Y empezó a pensar un poco en qué era lo que podía él hacer y se dio cuenta que no había nada más que hacer para él que aceptar por fe a Cristo como su Señor y Salvador. Y a kilómetros de distancia él se arrodilló en el lugar donde estaba y por fe aceptó al Señor. 2 semanas después, el hijo y la madre se reencontraron en un lugar y cuando el hijo quería correr apresuradamente hacia su madre para contarle lo que había sucedido, la madre lo detuvo y le dijo, hijo, no me cuentes, yo ya sé qué pasó. Y este muchacho que se convirtió a través de esta experiencia era nada más y nada menos que James Hudson Taylor, uno de los más grandes misioneros de la historia. Él de hecho pasó 51 años de su vida predicando en la China. Él aprendió el lenguaje, aprendió las costumbres, intentó sumergirse en la cultura para predicar el evangelio y para llevar a Cristo en el siglo XIX hacia la China. Él fundó varias iglesias, así como también escuelas, y fue de gran ayuda para esa cultura oriental. Pero nada de eso hubiera sucedido si la madre de James Hudson Taylor no hubiera orado persistentemente hasta que sintió la paz de Dios en su interior, de que su hijo había aceptado al Señor. Era tan grande la influencia de James Hudson Taylor que se dice que en sus últimos días, cuando él ya no podía caminar, ya no podía levantarse, ya no tenía toda esa movilidad, él estaba en su cama sin poder levantarse y de todas maneras pidió que le colocaran un mapa de la China en una pared enfrente de su cuarto con unos alfileres clavados sobre las ciudades de más densa población de la China. Y ahí él, acostado, se ponía a orar por estas poblaciones para que esta gente conociera también al Señor. Siguió el ejemplo de su madre. Y nada de todo esto hubiera sucedido si Emilia no hubiera orado con fe y con mucha persistencia por su hijo hasta ver la respuesta de Dios cumplirse en su vida. Nos hemos puesto a pensar nosotros qué tipo de eventos pueden darse si nosotros tan solamente oramos y oramos persistentemente. Deberíamos de orar y dejar de ser pasivos. C.S. Lewis dijo que no hay ni un solo centímetro cuadrado en este universo que pueda ser llamado área neutral. O hay gente salva por Dios y purificada con la sangre de Cristo, o hay gente que le pertenece puramente al diablo, pero no hay nada como área neutral. Y nosotros deberíamos de tomar un bando. Tomaremos el bando de Dios, debería ser nuestra respuesta. Teniendo esta información, quiero hablarles acerca de por lo menos 4 áreas de influencia en las cuales nosotros como cristianos podemos conocer gente que no conoce al Señor. Nuestra primer área de influencia es nuestra familia.
En nuestra familia o en toda familia donde hay un cristiano, obviamente también hay por lo menos una persona que no conoce al Señor, o si conoce al Señor no está caminando rectamente con Él y necesita reconciliarse con Dios. Nuestro primer grupo de influencia debería de ser nuestra familia. El segundo grupo de influencia que nosotros tenemos son nuestras amistades. Aquellas personas con las que comemos, con las que compartimos, con las que pasamos tiempo, con las que nos alegramos y también nos entristecemos. Todos tenemos por lo menos un amigo que conocemos y sabemos muy bien que no conoce al Señor. El tercer grupo de influencia son nuestros vecinos. Son personas que pues conocemos casualmente, de vez en cuando saludamos, quizá no tenemos la mejor de las relaciones, pero de vez en cuando los vemos. Y hay personas que de seguro conocemos y sabemos, aún hasta por el aspecto físico que tienen, que no conocen al Señor. Y por último, el último grupo de influencia que nosotros tenemos son nuestros conocidos, compañeros de trabajo, compañeros de estudios, gente con la que pasamos algunas horas diarias del día que no son necesariamente nuestras amistades, pero que estamos conviviendo con ellos comúnmente. Teniendo estos grupos de influencia, que son por lo menos 4, según acabo de mencionar, yo quiero que hagamos ahorita una pequeña dinámica, o hagamos ahorita una pequeña actividad mentalmente. Quiero que mentalmente usted allá en su hogar se ponga a pensar en por lo menos una de esas personas de cada grupo y se cree la imagen o traiga a su mente la imagen de por lo menos una persona de cada grupo que yo acabo de mencionar. Cuando usted tenga ya esto, ahora quiero que usted piense en el siguiente escenario. ¿Qué pasaría si en un día de estos el Señor Jesús lo visitara a su hogar y le dijera: hijo, hoy he venido a responder todas las oraciones que tú has hecho desde la última semana hasta hoy por las personas perdidas, que tú sabes que están perdidas y que no me conocen a mí y que tú conoces? Si el Señor Jesús nos diera esta oportunidad, quiero preguntarle a usted, ¿cuántas personas serían salvas debido a sus oraciones? Debido a que usted ha estado orando persistentemente por ellas. Si la respuesta es 0, deberíamos de preocuparnos, porque deberíamos de estar preocupados por las personas que amamos y que no conocen al Señor, porque no sabemos cuándo es el día en que el Señor puede responder y darnos una oportunidad. Deberíamos por lo menos de tener una persona en nuestra lista de oración por la cual nosotros estamos persistentemente pidiendo que sea salva. Y teniendo tal información, yo quiero dar hoy 5 razones por las cuales nosotros deberíamos de orar por esta gente que no conoce a Jesús. 5 razones. Razón número 1 por la cual nosotros deberíamos de orar por esta gente que no conoce a Jesús es porque Jesús mismo nos dio el modelo. Leamos Lucas capítulo 23 y verso 34. La palabra de Dios dice en Lucas 23, 34, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Ahora bien, debemos de notar que por lo menos en la Biblia, The New American Standard Bible, dice que el tiempo imperfecto de este versículo no es preciso con respecto al griego original, porque nuestra versión Reina Valera dice: y Jesús decía, como queriendo decir de que Jesús dijo solamente una vez, cuando originalmente en el griego este versículo dice: pero Jesús estaba diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo que esto quiere decir es de que Jesús no dijo solamente una vez en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, sino varias veces Jesús estuvo diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Pueden imaginarse ustedes al Hijo de Dios, al dador y el autor de la vida, clavado, siendo perforado de sus manos y sus pies, con una corona de espinas sobre la cabeza y padeciendo de un gran martirio, colgado en una cruz, diciendo más de en una ocasión, orando consistentemente: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Y hay un comentarista bíblico que dice que cómo es que nosotros podemos justificarnos a nosotros mismos para no orar
con persistencia, con fidelidad y con fe cuando el autor de nuestra salvación, aún en una condición tan dolorosa y desesperante, estaba orando y clamando por nosotros. Jesús nos dio el modelo, que Él oraba por aquellos que no le conocían. El Señor dijo más de en una ocasión: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Otra persona que siguió este modelo en la palabra de Dios fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 10 y verso 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. El apóstol Pablo estaba preocupado por sus compatriotas, gente celosa del judaísmo, pero que no conocían al Mesías, que ya había venido hace mucho tiempo para la salvación de ellos. El apóstol Pablo también oraba por los perdidos. El primero en dar el modelo fue el Señor Jesucristo, pero el apóstol Pablo también seguía ese modelo y oraba por aquellos que no conocían al Señor. Así que esa es la razón número 1. ¿Por qué deberíamos de orar por nuestros seres amados que no conocen al Señor? Porque Jesús mismo nos dejó el modelo. Razón número 2 por la que deberíamos nosotros de orar por aquellas personas amados que no conocen al Señor es porque la oración es una de las expresiones más puras de amor. Richard Foster dijo: si nosotros realmente amamos a la gente, vamos a desear para ellos muchísimo más de lo que está en nuestro poder para darles. Y esto va a guiarnos a la oración. No podemos darle a las personas que amamos ciertas cosas, mas podemos pedirle al dueño del oro y de la plata y al dueño de todo el universo que pueda concederles esas cosas. Y si realmente amamos a las personas, no deberíamos de dejar de orar por ellas. Si realmente nos preocupamos por su salvación, por su eternidad, por dónde van a estar, si van a estar con el Señor en el cielo, deberíamos de orar. George Mueller, cualquier persona que quiera saber o quiera inspirarse en su fe, debería de leer algún libro biográfico de George Mueller. Era un gran hombre de fe y en 1844 él dice que empezó a orar por 5 hombres que él conocía que estaban espiritualmente confundidos. Él oraba todos y cada uno de los días por esos 5 hombres. 5 meses pasaron y el primero se convirtió. Luego pasaron 5 años y el segundo se convirtió. Luego pasaron 6 años más y el tercero se convirtió. Y al final de su vida, George Mueller dijo: he estado orando todos los días por 52 años por estos 2 hombres que me hacen falta. No se han convertido todavía, pero lo harán. ¿Cómo podría ser de otra manera? George Mueller genuinamente era un hombre de fe y él aseguraba: si yo he estado orando, se van a convertir. ¿Cómo es que podría ser de otra manera? Poco tiempo después de que George Mueller muriera, estos 2 hombres también se convirtieron. Y si nosotros amamos genuinamente a alguien, deberíamos estar preocupados por orar incansablemente por estas personas para que conozcan al Señor, para que conozcan al Salvador. Porque el amor persevera. El amor no se rinde, el amor es paciente, el amor no se cansa y nosotros deberíamos de persistentemente doblar nuestras rodillas para pedirle a Dios que tenga misericordia. Así que la razón número 2 por la que nosotros deberíamos de orar por nuestros seres queridos no salvos es porque el amor es una de las expresiones más puras. La oración, quiero decir, es una de las expresiones más puras de amor que existe. Razón número 3 por la cual deberíamos de orar es porque mientras oramos, Dios hará algo en nosotros. Leamos ahora Romanos capítulo 5 y los versículos del 2 al 5. Romanos capítulo 5 y los versículos del 2 al 5. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Nosotros podemos pasar muchos años orando por las personas que están perdidas y que no conocen al Señor y que no tienen sus ojos abiertos para ver la verdad del Evangelio. Pero mientras estas cosas pasan, Dios también está haciendo una obra de madurez en nuestro carácter, en nuestra vida, enseñándonos paciencia, enseñándonos a tener mansedumbre, enseñándonos a no desesperarnos, sino más bien esperar hasta que Dios dé la respuesta, porque Él lo hará. Dios está haciendo algo en nuestro carácter para que seamos cambiados y nos parezcamos a Él. La paciencia no es algo que se concede. La paciencia no es algo que simple y sencillamente se da, es algo que se aprende. Y hay pastores, por ejemplo, como Rick Warren, que decían de que si nosotros oramos alguna vez en nuestra vida para pedirle a Dios paciencia, Él no nos va a regalar el don de la paciencia o el fruto de la paciencia automáticamente, pero posiblemente Él nos ponga en circunstancias que nos den un pequeño empujón y una ayuda para que nosotros aprendamos a esperar y a ser pacientes. Y una de las razones por las que nosotros oramos por los perdidos y continuamos orando, y aunque no veamos la respuesta en el tiempo en que queremos, seguimos orando, es porque mientras hacemos eso, Dios hace algo en el ambiente espiritual, no solo por la persona por la que estamos orando, sino también en nosotros mismos o por nosotros mismos. Razón número 4 por la cual nosotros deberíamos de orar por las personas que no conocen al Señor es porque Dios puede cambiar nuestra actitud y aún quizá pueda también cambiar nuestras relaciones. Leamos Mateo capítulo 5 y verso 44. La Biblia dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Estamos nosotros orando por ese padre inconverso que nos decepcione a cada rato? Por esas personas queridas que tenemos cerca de nosotros y que nos lastiman, pero quizás lo hacen por ignorancia porque precisamente no conocen al Señor. ¿O estamos tomando nosotros una actitud de amargura en contra de estas personas? Nosotros no podemos estar orando para la salvación de estas personas queridas y orando para que Dios les bendiga y al mismo tiempo tener ese resentimiento y odio en nuestro corazón, porque de una fuente no puede salir agua amarga y agua dulce al mismo tiempo. A veces la oración genuina por estas personas que no conocen al Señor y que nos hacen daño o que nos lastiman es la llave para que nosotros seamos sanados. No podemos tener nuestras manos así juntas en oración para clamarle a Dios por estas almas y al mismo tiempo tener los puños cerrados listos para un combate de boxeo y estar listos para defendernos y para responder, porque hacemos una o hacemos la otra. Hagámonos más o menos como la imagen de un lazo que tiene dos extremos. Y en un extremo está usted como hombre cristiano y en el otro extremo está la persona que le hace daño o que quizás se comporta como su enemigo. Y a veces estamos como jalando, como dándole para adentro y también para afuera y jalando, intentando tener la razón, intentando ganar un argumento. Pero si soltamos finalmente como que este lazo, esto que tenemos como que agarrado y ponemos nuestra confianza en el Señor y empezamos a orar, probablemente Dios cambie las circunstancias. Nosotros tenemos la llave del perdón y cuando le pedimos al Señor que Él cambie nuestros corazones y nuestra actitud, Él puede hacerlo y puede ayudarnos para que no solamente estemos tan preocupados en nosotros mismos y en nuestras necesidades, sino que nos preocupemos por pensar en esta persona que quizá no conoce al Señor o que no está caminando bien con el Señor. El Señor puede cambiar cualquier circunstancia en nuestras relaciones cotidianas y aún puede darnos restauración en esas relaciones rotas, pero a veces lo que nosotros necesitamos es orar por aquellos que nos persiguen, es bendecir a aquellos que nos maldicen y es estar constantemente creyendo cada vez más en el poder de la oración, en el poder del amor de Dios, porque esto es efectivo y esto es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Razón número 5 por la cual nosotros deberíamos de orar por nuestros seres queridos que no son salvos es porque Dios todavía está en el negocio de la salvación. Dios todavía no ha cerrado el negocio de la salvación. Leamos 2 de Corintios capítulo 6 y los versículos del 1 al 2. 2 de Corintios capítulo 6 y los versículos del 1 al 2. Así pues,
nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Muchas veces nosotros conocemos a personas y cuando los vemos los consideramos como casos que son completamente perdidos y que no vale la pena ni siquiera intentarlo, porque esta gente está muy alejada de Dios. Pero lo que sucede realmente es que a veces estas personas que son como nuestros casos perdidos están tan metidos entre las garras del enemigo que solo la influencia espiritual de la oración puede romper las cadenas y quebrantar los yugos del diablo para romper toda maldición, para romper el poder del enemigo a través de la sangre de Jesús. He contado en varias ocasiones de que mi papá tuvo un testimonio muy duro antes de que él conociera a Cristo. Y él comentaba de que antes de conocer al Señor, cuando alguien se le acercaba para predicarle, él los amenazaba y les decía, yo no quiero jamás en la vida que me volvás a hablar de ese tal Jesús. Pero era porque él practicaba constantemente el pecado y estaba perteneciéndole al enemigo. Y Dios tuvo que hacer una obra en su corazón. Mientras él estaba perdido y estaba muy lejos de su hogar porque él se había ido desde que era adolescente, su mamá, mi abuela, oró por más o menos como por 20 años por él para que él se convirtiera. Y la oración tuvo un efecto, porque a él nadie lo llegó a evangelizar específicamente, sino que un día, cuando él tocó fondo, escuchó la voz del Señor que le dijo, hijo, no tienes por qué estar aquí, porque yo he venido para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Él había sido cristiano cuando fue niño y fue criado como cristiano, pero se apartó de los caminos del Señor. Y él reconocía, porque ya había escuchado antes la voz de Dios y en ese momento la escuchó nuevamente, como Dios hablaba directamente a su corazón y cambió todo el destino de su vida a través del poder de la oración. Nunca es demasiado tarde para alguien. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de esperanza y por eso tenemos que estar orando consistentemente, fielmente, con mucha esperanza y con mucha fe de que Dios va a responder, que Él aún salva y que no hay para Él nada imposible, no existen para Él los casos imposibles. De hecho, Él es especialista en los casos imposibles porque no hay pecado que su sangre preciosa no pueda lavar, no hay nada que Él no pueda transformar. Ese es el poder de la sangre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Hasta este momento hemos discutido 5 puntos o 5 razones por las cuales nosotros no deberíamos de dejar de orar por nuestros seres queridos que no son salvos. El punto número 1 es porque Jesús nos dio el modelo. Él fue el primero en orar por aquellos que no le conocían. Punto número 2 nosotros deberíamos de orar porque la oración es una expresión de amor puro. Punto número 3, nosotros no deberíamos de dejar de orar porque mientras oramos por otros, Dios también hará algo en nosotros. Punto número 4, no deberíamos de dejar de orar porque Dios puede cambiar nuestra actitud y cambiar aún hasta nuestras relaciones que están rotas y que necesitan restauración. Punto número 5, nosotros no deberíamos de dejar de orar porque Dios todavía salva. Su mano no se ha cortado para salvar, su oído no se ha cerrado para escuchar la oración y Él todavía atiende. Teniendo en cuenta todo esto, yo quisiera dar 3 puntos que quisiera compartir acerca de cómo deberíamos de orar. Ya discutimos por qué deberíamos de orar. Ahora quisiera que habláramos brevemente de cómo deberíamos de orar. Número 1, quisiera decir de que antes de empezar a orar por alguien, deberíamos de orar por nosotros mismos. Así que debería todo empezar de orar por uno mismo. Deberíamos de orar, número 1, para pedirle al Señor gracia y fe. No deberíamos nosotros de ser tan ingenuos de pensar que nuestra carne tiene el deseo alguno de agradar a Dios. Y a veces nosotros ni siquiera oramos por cosas que son importantes para nosotros mismos. Y por eso deberíamos de orar para que el Señor nos dé gracia para orar por aquellas personas y orar no solamente una vez, sino varias veces y continuar en oración por esas personas.
nos llene de amor, nos llene de fe y también nos dé valentía y denuedo para predicar su palabra, porque no podemos solamente quedarnos orando sin hacer nada, porque la fe sin obras es muerta. Si realmente tenemos fe, si realmente creemos que el Señor va a actuar a través de nosotros y que hay poder en la sangre de Jesús, tarde o temprano también vamos a tener que ponernos en acción. Pero debemos de orar primero para que el Espíritu Santo de Dios nos cubra y nos llene de su poder, de su amor, de su gracia, de su fe, de su virtud y que nos haga llenos completamente. Y deberíamos de orar por eso nosotros, por nosotros mismos primero. Luego de orar por nosotros mismos, deberíamos de orar por estas personas. Deberíamos de orar para que sean convencidos de pecado, y experimenten un genuino arrepentimiento, que sus raíces vayan cada vez más profundas y que puedan conocer al Señor y no apartarse de Él. Que el Señor les revele su pecado, que el Señor tenga misericordia, que el Señor los rescate de su vana manera de vivir, que el Señor les abra los ojos, que los yugos del enemigo sean podridos a causa de la unción del Señor, que el Señor se mueva sobrenaturalmente en las circunstancias de su vida, que algo suceda, que abra sus ojos y que acerque ese corazón al Señor. Deberíamos de orar con persistencia por ellos para que el Señor actúe en sus corazones, en sus espíritus y que ellos puedan empezar a ser una tierra que esté preparada. Ya que oramos por ellos, ahora deberíamos de orar por nuestra relación, la relación que tenemos nosotros con estas personas. Porque si en algún momento se da la oportunidad, no debemos de echarnos para atrás al momento de compartir el Evangelio. Debemos también de hacer algo concreto para alcanzar a estas personas y hablarles de Cristo. Podemos hacer algo así como enviarles un email o un mensajito de texto. Hola, estaba pensando en ti, quisiera invitarte a un café para que platiquemos y entonces orar y preparar algo más o menos para hablarles acerca de Cristo. Reinhard Bonnke decía de que la iglesia puede pasar mucho tiempo orando por las almas perdidas, pero si no salimos a evangelizar, nunca nadie se va a salvar. Porque la fe debe de ir acompañada de obras y el evangelismo también tiene que ir acompañado de oración. Se trata de oración y evangelismo al mismo tiempo. Orando, pero también creyendo y haciendo y saliendo y obedeciendo al mandamiento de Dios y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. También tenemos el mandamiento del Señor de que prediquemos el evangelio del Señor en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Tenemos que actuar y también orar. O al revés, orar y también actuar. Pero no solamente una cosa y la otra no. Ambas al mismo tiempo, porque también tenemos que hacer algo concreto por estas personas. Bueno, ya que hemos mencionado todo esto, quisiera que entonces oráramos en esta ocasión para cerrar este mensaje. Gracias, Señor, te damos porque nos permites escuchar tu palabra. Queremos poner delante de ti a estas personas, Señor, que sabemos que no te conocen. Algunas personas nosotros las amamos y algunas otras personas nos han causado daño. Mas queremos poner delante de tu altar, Señor, nuestro corazón, nuestras circunstancias y todo lo que está alrededor de nosotros. Queremos pedirte que así como has tenido misericordia, una gran misericordia de nosotros, tengas misericordia, Señor, de nuestros seres amados. Jesús, por favor te pedimos que salves en esta hora, Señor, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de estudio, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos. Queremos pedirte que pongas, Señor, en nuestro corazón amor genuino por todas esas personas, Señor, para que puedan conocer tu nombre a través de nosotros. Queremos orar y pedirte que por favor prepare sus corazones para que ellos escuchen el evangelio de nuestros labios. Pero también queremos pedirte que nos ayudes a actuar y a tener sabiduría y a buscar cuándo sea la oportunidad o el momento más ideal para que nosotros podamos acercarnos a estas personas y hablarles acerca de ti. Ten misericordia, Jesús, ten piedad, por favor. Ten piedad, por favor, Señor, te pedimos. Ten misericordia, Jesús, ten piedad de los que no te conocen, Señor. Ten misericordia, Señor,
Tu sangre es suficiente para lavar los pecados del mundo entero, Señor. Nada más tienen que escuchar y convencerse. Convencerse, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo hable a sus corazones, Señor, y los quebrante. Y que ellos también puedan doblar rodilla y puedan reconocerte a ti como Señor y Salvador por la fe. Oh Señor, te pedimos y te clamamos en esta hora por aquellos que no te conocen, para que tú puedas alcanzarles, para que tú puedas tocar sus vidas y para que tú puedas cambiarles, lavarlos con tu sangre, sellarlos con tu Espíritu Santo y que ellos puedan caminar contigo, Señor, hasta el día en que tú vengas o hasta el día en que ellos se encuentren contigo. Gracias te damos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.